Bueno, para mí venir a Maderas Barber es como una continuidad en mi vida, ¿no? Porque lo llevo haciendo desde que era un niño muy pequeño, venía con mi padre y con mi tío. Y bueno, pues yo sigo viniendo aquí, ¿no? Para mí es un referente, es mi sitio, ¿no? Maderas Barber es, pues yo entro aquí, entro como si fuera mi casa, ¿no? Y bueno, pues esa es a grosso modo la historia de mi relación con Barber. Ellos también dicen que nosotros somos los primeros clientes que tuvieron Maderas Barber, ¿no? Santiago Barber antiguamente, lo que se llamaba así, hace 60 años o más. Y bueno, yo me acuerdo de cuando mi padre y mi tío venían por aquí, que antes lo tenían en la Valencia capital, ¿no? En el almacén. Me acuerdo perfectamente del sitio. Era un local puerta calle con un cierre de cremallera de estos antiguos, cierre completo que llegaba hasta el suelo. A la derecha tenía una oficinita, y luego tenía todos unos pasillos llenos hasta el techo de madera, ¿no? Que era un sueño para nosotros, ¿no? Mi padre y mi tío entraban ahí, entraban en éxtasis, porque veían eso y era increíble, ¿no? Porque no era fácil encontrar madera. Entonces Santiago Barber pues lo tenía. Bueno, para nosotros tener un sitio como Barber es fundamental porque antiguamente, por ejemplo, con lo que me cuenta mi padre y lo que hacía mi abuelo era que ellos tenían que comprar troncos, cortarlo ellos mismos, y tú cuando compras un árbol entero sin ver lo que hay dentro y pues te puedes encontrar cualquier cosa. Entonces tener un sitio como Barber en el cual tienes la capacidad de elegir el corte para una guitarra específica y una gran cantidad de maderas y personas que se encargan de buscar también maderas nuevas y que son especialistas en ello, pues para nosotros es súper importante, porque luego ya cuando llegas aquí, pues generalmente nos gusta hablar con vosotros, saber que tenéis, que se adapte a lo que necesitamos, venir y luego ir mirando pues criterios de madera. Pues yo creo que es bastante subjetivo, sobre todo en cuanto a estética, pero que cumple unas características físicas que nos gusten y que se adapte a nuestro estilo de construcción. Entonces generalmente siempre miramos muchos palés, miramos mucha madera y elegimos pues lo que más nos gusta, claro. Yo lo que busco cuando vengo a Maderas Barber es pues la madera que en ese momento me hace falta, ¿no? La verdad es que voy con esta idea, pero al final compro lo que hay. Aquí no puedes venir es como cuando vas al mercado, a la pescadería, ¿qué pescado quieres? Pues el que haya, ¿no? Pues aquí es parecido. ¿Qué madera quieres comprar? Esta, pero al final te encuentras otra y es lo que al final compras, ¿no? Entonces lo que venías a comprar a lo mejor no lo compras. Compras lo que en ese momento hay y lo que te guste, ¿no? El palo santo del río, la albergia nigra, ¿no? Lo que tiene es unas características muy especiales, ¿no? Esa madera de sonido, principalmente, ¿no? Yo soy un enamorado de esa madera. Pero bueno, yo sé que hay otros sonidos, otras posibilidades, ya que esta está tan complicada, ¿no? Para construir guitarras. Y dentro de las albergias nigras, o sea, del palo santo del río, hay diferencia también, ¿eh? Hay diferencia de matices de sonido y todo esto. Pero luego hay otras, se han estudiado, se ha buscado otras disponibilidad de maderas más fáciles, con menos problemas a la hora de adquirirlas y de usarlas, y que ha sido una labor de Maderas Barber también, buscar ese tipo de madera, en sustitución, digamos, a las tradicionales, que son el palo santo del río, el palo santo de la India. El ciprés no, el ciprés es insustituible, desde luego. Y bueno, pues han ido siempre buscando maderas que no existían. Yo en Madagascar en mi vida la había visto, por ejemplo, y así muchísimas otras maderas. El ébano verde, yo nunca lo he tenido tampoco, y ahora sí, ahora hago guitarras de madera de ébano verde, y son maderas excepcionales también, y tienen unas posibilidades tremendas, y tienen unos matices sonoros extraordinarios también. Hay que saberlas trabajar también, el grosor, en medidas, ¿no? Porque la dureza, la fibra es diferente también,
Bueno, sí, nos ajustamos un poquito también a lo que hay, ¿no? Las posibilidades para poder seguir construyendo, hacer guitarras, ¿no? Y eso es la base, el poder seguir haciendo instrumentos que les guste a los profesionales y a los aficionados. He utilizado ébano verde alguna vez, he utilizado... bueno, tengo intención de utilizar, por interés también por probar Benguet, para la guitarra flamenca, que yo creo que no he visto prácticamente así ninguna guitarra de luthier hecha de Benguet para flamenco, pero yo creo que puede dar buen resultado. Y luego, claro, luego lo tradicional siempre, sobre todo lo que te pide más son palos santos de todo tipo y ciprés.